Buenos días, hermanos, Dios nos los bendiga. Gracias a Dios por un nuevo día que nos ha dado, ¿verdad? Amén. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Romanos 12. Capítulo 12 y verso 6. Yo lo voy a leer para ustedes. Después haremos una oración y así estaremos dando principio a la escuela dominical. Cuando usted encuentre el pasaje, si puede ponerse de pie, se pone de pie para leerlo. Y dice así la bendita palabra de Dios: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Padre, gracias, Señor, le damos en este día por su misericordia que usted ha tenido para con nosotros. Padre, nos ha traído con bien a su casa de oración. También le damos gracias, Señor, porque usted ha permitido que nuestro pastor haya llegado con bien a Texas. Le pedimos, Señor, que usted lo siga guardando, Señor, y le pedimos, y así como usted lo ha llevado, que lo traiga de regreso con bien. También le pedimos por este estudio que usted esté obrando, Señor, en nuestros corazones y podamos entender su palabra y salir bendecidos de aquí, Señor. Gracias le damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Bueno, la semana pasada estuvimos viendo de los dones del cuerpo de Cristo y de los miembros, que somos miembros de un solo cuerpo. Dice Pablo está considerando ahora los dones espirituales. Vamos a estar estudiando un poco de los dones espirituales que vemos en el Nuevo Testamento. Dice que tratan con los dones espirituales. Algunos pasajes pues son Corintios 12, 14. Buenos días, hermanos. Efesios 4 y también 1 Pedro 4. La palabra don es la palabra griega que dice carisma, y no sé si ustedes han escuchado en el mundo secular, es una palabra común que le llaman a una persona que dice es que tiene un carisma. Bueno, lo que quiere decir es un don o varios dones, pero eso esa palabra yo lo he escuchado así en el mundo, de la cual derivamos la palabra carismático. Es una palabra que ahora la hemos encontrado muy común, carismático, por un grupo o algunos grupos religiosos que se les llama carismáticos, precisamente porque ¿por qué? Porque exageran los dones espirituales. Y la palabra charis en griego es gracia. Entonces vemos que estos dones son dones de gracia. Dones de gracia. Dios en su bondad ha dado estos dones a su cuerpo, de modo que ningún miembro del cuerpo carece de un don, y los dones dice que son para beneficio del cuerpo de Cristo, y nosotros como miembros dotados de esos dones pues son para el servicio para el servicio de Cristo, para el cuerpo de Cristo. Dice también ahí en el pasaje que leímos que son diferentes dones. Todos los miembros, todos nosotros como miembros tenemos diferentes dones, no los mismos, y diferentes habilidades que se complementan unos con otros. Esto es ilustrado por los miembros del cuerpo humano que tienen diferentes funciones. Y vean, Dios nos ha dotado, hablando está haciendo
configuración de un cuerpo con nuestros miembros. Y pues sabemos nuestros miembros más reconocidos pues son los pies, las manos, ¿verdad? Y Dios nos los ha dotado con tantas habilidades o dones que a veces ni siquiera los hemos descubierto, ¿verdad? Una mano, por ejemplo, o un pie es tan complejo que aún la ciencia humana, ahora que está tan avanzada, no ha podido asimilarlos, aún con toda la ciencia que hay ahorita. Una mano es tan compleja que usted la pone y usted dice, quiero mover este dedo, y lo mueve. Y este dedo puede moverlo en muchas direcciones. A veces no sabemos que algo podíamos hacer y lo empiezan, yo no sabía que podía hacer esto. Cualquier dedo, todo. Entonces la mano es tan compleja que usted la puede mover y todo. Y a veces así somos, aún no hemos descubierto todo lo que podemos hacer como miembros del cuerpo de Cristo. Amén. Y es algo maravilloso que Dios hizo, así como hizo una mano o un pie, nos hizo completos con tantas habilidades, tantos dones que muchas veces aún no los hemos descubierto todos. Amén. Decía, me acuerdo de un predicador que hablando algo también así, subió un pie a una mesa y decía, "Ay, ni sabía que lo podía hacer", ¿verdad? Pero bueno, lo hizo, y entonces así ya nos vamos, ni sabíamos que podíamos hacer algo y lo podemos hacer. Y eso, pues Dios nos lo dio por su gracia, por eso dice que son dones de gracia. Amén. ¿Lo merecíamos? No, pero Él así le plació hacernos. Entonces dice que tenemos diferentes dones. Dice, vaya conmigo ahí a 1 Corintios 12, verso 4. Y verso 4. Dice así la palabra del Señor, dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Amén. Diversidad quiere decir un montón, muchos, ¿verdad? Sí. Muchos, que es una diversidad que ni se puede contar. Es una, como cuando uno dice, es una multitud, o sea, muchos dones. Dice también el verso 14, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos miembros. ¿Ah? O sea, aquí está hablando del cuerpo de Cristo, y pues si nos ponemos a pensar, pues ¿cuántos hay en todo el mundo? ¿Cuántas personas, cuántos miembros? De todas las nacionalidades, de todas, ¿no? Y todos, pues, aunque tengan diferentes idiomas, pero son miembros del cuerpo de Cristo. Amén. Aunque si nos encontramos con ellos, pues no nos entendemos. Una vez me presentaron a un japonés. El japonés no sabía hablar inglés, y yo, pues el inglés siempre se me ha dificultado, entonces pues solamente nos podíamos saludar y nos miramos, y yo sabía que era cristiano y todo, ¿verdad? Pero se veía en su rostro que se alegraba, ¿verdad? Entonces, pues así, aunque no los entendamos, pero son miembros del mismo cuerpo. Amén. Sean de la nacionalidad que sean, somos así. Entonces, dice, cuando vemos también dice que a la medida de la fe, en el versículo de Romanos 6, dice que a la medida de la fe. Esta es una expresión interesante de la cual derivamos el término teológico analogía, que quiere decir similitud, parecido o semejanza de la fe, la cual a veces
es referida como analogía de la Escritura. Analogía de la fe significa que la Escritura debe interpretarse a la luz de la Escritura, de acuerdo con la Escritura. La regla infalible para la interpretación de la Escritura es la Escritura misma. Todos los versículos, todo versículo debe entenderse a la luz de la Escritura, a la luz de la enseñanza general de la Biblia, y no puede contradecir lo que la Biblia enseña. Claramente, en otra parte, la Biblia no puede contradecirse a sí misma. Por ejemplo, a primera vista, ahí en Hebreos 10, versos 26 al 30, Hebreos 10. Amén. Amén, hermano Ramiro. Dice así la palabra de Dios, Hebreos 10, 26 al 30 dice: Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Porque el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Amén. Amén. Hasta ahí. Dice, en Hebreos, en esta lectura que leímos, enseña que enseñará que un verdadero creyente puede perder su salvación, pero por analogía de la Escritura sabemos que eso no puede ser. Amén. ¿Verdad? Sabes que no puede ser. ¿Por qué? Lea, hermano Ramiro, ahí y vamos todos ahí al Evangelio de Juan 10. Verso 27 al 30, hermano Ramiro. Amén. Dice así la palabra de Dios: Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Amén. Entonces ahí dice, ¿cuándo termina esa vida eterna? No termina, nunca termina. Y dice, y no perecerán jamás. Jamás quiere decir nunca, nunca. Amén. Nunca. Entonces, la palabra de Dios no se va a contradecir, porque puede uno sacar un pasaje donde pareciera enseñar otra cosa, pero si lo ve a la luz de toda la palabra, se da cuenta que no es lo que quiere decir. Amén. Porque muchas veces no está hablando solamente, no siempre nos está hablando a las mismas personas. A veces está hablando a la iglesia, a veces está hablando a los inconversos, a veces a los judíos. Entonces, no todo es aplicable para uno, ¿verdad? Amén, hermano Pablo. Entonces, también dice ahí en Evangelio de Juan, verso 6,
37 al 40 dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, No le echo fuera. no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me envió, del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Este es un principio fidedigno de interpretación de la Biblia, pero esto no es exactamente lo que la expresión a la medida de la fe significa. En este versículo, los que tienen el don de profecía deben profetizar en proporción a su fe. Todos los dones espirituales deben ser ejercitados por fe, mirando a Dios, examinando su palabra, buscando mantener una recta relación con Cristo. Entonces, ahorita, por ejemplo, una vez miré yo un hombre que se dicen ser profetas, y estaba viendo ahí, y entonces en unos cuantos minutos ahí se le arrimó, ahí iba poniendo las manos y les iba profetizando. El Señor me dijo, y el Señor eso y eso, pero de una forma que dice uno, se queda uno pensando, meditando, ¿de veras sería todo eso? Entonces, y como no se arrimó ahí conmigo, por decirlo, dije, pues de mí Dios no dijo nada, porque pasé desapercibido. Pero muchas veces en grandes multitudes dicen, Dios me está mostrando, o me está diciendo que aquí alguien tiene un dolor de espalda, ¿verdad? Un dolor de espalda. Y si es una multitud grande, uno puede mirar en los récords de medicina, que dicen que como un 60% de las personas sufren de la espalda dolores. Entonces, es muy probable que en una multitud grande haya una persona que tiene un dolor de espalda o que tiene un dolor de cabeza, y entonces ellos les dicen que están profetizando eso. El don de profecía. Es muy importante entender lo que involucra el don de profecía. Algunas definiciones incorrectas de este don son la habilidad que dicen la habilidad de entender y exponer la palabra de Dios. El don de profecía era en verdad la habilidad de hablar ante la gente, de proclamar la palabra de Dios. En el principio de la iglesia, se le llama la iglesia primitiva, no tenían el Nuevo Testamento como lo tenemos nosotros. Algunas cartas sí existían, pero la mayoría no existían. Entonces, en ese tiempo, cuando iban predicando los apóstoles y los primeros cristianos, usaban, le llamaban la ley oral, que era hablar los relatos de memoria. Obviamente Dios tuvo mucho cuidado en esas personas de conservarles las memorias de las palabras del Señor Jesucristo en sus mentes para transmitirlas a los nuevos creyentes, a las nuevas personas. Y si lo podemos ver ahí en el libro de los Hechos, cuando ellos iban predicando al Jesucristo que va resucitado, y
los religiosos de aquellos tiempos decían, pero ¿y quién es este que hasta les estaban echando la culpa a ellos y se estaban quejando? Aunque sí era verdad. Pero Dios tuvo ese cuidado y después Dios, usando a esas personas que usó para, como el apóstol Pablo, inspirados por el Espíritu Santo, narrarles exactamente lo que Él quiso que supiéramos. Entonces, por eso era necesario, y fueron necesarios y fueron tan importantes los profetas en esos tiempos, porque no existía la palabra. Entonces Dios les ponía ese deseo y les ponía en sus memorias que relataran lo que ahora nosotros vemos como los evangelios, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, todos ellos, cada uno narró a su forma, pero no se contradicen, sino que concuerdan. Amén. Entonces, vemos 4 escritores fidedignos, ¿verdad? Porque escribieron en diferentes tiempos y no se contradicen. Más bien nos narran lo que el Señor Jesucristo estuvo diciendo, ¿verdad? Vemos que están en sus Biblias, la mayoría de las Biblias están en letras rojas. Entonces no es que andaba Juan ahí al lado del Señor Jesucristo y escribe y él hablando. No era así. Eso sucedió muy aparte, muy en la intimidad de cada uno de los escritores. Dios les puso ese sentir y empezar a escribir. Dice Lucas que él pues no solamente escribió, sino que indagó e investigó para reunir todo eso, pero todo inspirado por el Espíritu Santo. Entonces fue muy importante en eso. A veces con un elemento de predicción. De acuerdo con estas definiciones, podríamos decir que cualquier maestro o predicador dotado de la Biblia tendría el don de profecía. Sin embargo, dice Romanos 12, versos 6 y 7, dice, el 6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza. Hace una clara distinción entre el don de profecía y el don de maestro. Y podemos mirar, pues, los profetas en ese tiempo se levantaban y hablaban a la gente, pues, lo que Dios lo que Dios o el Señor Jesucristo ya había antes dicho cuando estuvo aquí en la tierra como hombre. Vemos, por ejemplo, podemos mirar Jeremías. Jeremías hablaba, dice, el Señor me ha dicho. Y previamente miramos que el Señor lo instruía, decía, esto y esto y esto vas a decir, ¿verdad? Y entonces cuando él lo llevaba a la práctica, decía, el Señor me ha dicho. Así es. Y nosotros podemos confirmar que sí, lo que no era su voluntad de él, era la voluntad de Dios. Amén. ¿Verdad? Y eso era lo que iba a llevar, eso era su profecía. Y no solamente era el mensaje, era un mensaje de algo que iba a acontecer
en el futuro. A veces era futuro inmediato y muchas veces no es futuro inmediato, algunas todavía no se han cumplido, ¿verdad? Pero ahí él estaba, Jeremías, pues estaba, sus mayores era para el pueblo de Israel, que iba a ser cautivo, iba a ser llevado, y vemos que se cumplieron. Dice Daniel que él miró atentamente, o sea, estuvo mirando lo que Jeremías había escrito, y dice que las desolaciones iban a cumplir 70 años. Entonces, cuando esos 70 años se estaban cumpliendo, miramos que se estaba cumpliendo lo que Jeremías ya había dicho antes de 70 años, y se cumplió, ¿verdad? Regresaron. Dice, una definición bíblica de lo que es el don de profecía, lo podemos mirar ahí en el libro de Éxodos. Éxodo 4. Versos 15 y 16. Amén. Amén. 15 y 16. Ajá. Amén. Bueno, puedes leer el 14 para que lo veamos más mejor. Del 14 al 16. Amén. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿No conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él hablaba bien? Y que aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la tuya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Vemos que Dios estaba diciendo, así lo va a hacer, esto así va a ser. Dice también Éxodos 7, el verso 1 y 2. Amén. Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mandé, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Amén. También segunda de Pedro 1:21. Amén. Segunda de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Un profeta era un vocero o era un portavoz de Dios. Y lo que decía como profeta era un discurso inspirado. Era la palabra de Dios. Los profetas eran hombres que hablaban bajo la directa influencia del Espíritu Santo de Dios y entregaban una comunicación divina respecto a verdades doctrinales, obligaciones presentes, eventos futuros, como fuera el caso.
El Nuevo Testamento tomó algunas décadas para que estos libros fueran escritos. La iglesia primitiva carecía de los libros del Nuevo Testamento. Dios se aseguró de que no le faltara la verdad al Nuevo Testamento, a la verdad del Nuevo Testamento. Él proveyó estos a través de los profetas del Nuevo Testamento, que comunicaron a las iglesias la revelación necesaria, revelación respecto a la verdad sobre la iglesia, respecto al divorcio, en cuanto a los líderes de la iglesia, en cuanto a la disciplina de la iglesia, en cuanto a eventos proféticos, en cuanto a varias otras materias importantes que ahora se tratan en los libros del Nuevo Testamento, especialmente las epístolas, que el don de profecía sería un don temporáneo. Vemos en Efesios 2:20. Efesios 2, verso 20 dice, Amén. amén. 2:20. Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén. Un fundamento se coloca una sola vez, ¿verdad? Si hoy fuese entregada profecía, eso significaría que la Biblia no está completa y que no es suficiente para la iglesia. Significaría que necesitaríamos revelación adicional y que no es suficiente lo que tenemos en nuestra Biblia. Perezca ese pensamiento, dice el estudio. La Biblia de Dios es totalmente suficiente para la iglesia hoy en día. Y bueno, vemos, por ejemplo, una ocasión una persona estaba diciendo que Dios le había hablado, le había dicho, pero muchas veces así las personas pueden decir, es que Dios me dijo, ¿verdad? A veces no tiene que ser nada tiene que ver con la escritura, porque a veces es Dios me dijo que tú ibas a comprar una casa o que te ibas a comprar un carro, pero en este caso dice Dios me dijo, su esposa estaba embarazada, que su esposa iba a tener un hijo, y entonces se lo creyeron, siempre estaban esperando un hijo, y no, cuando nació era una niña. Entonces Dios se equivoca, lo que voy es, Dios se equivoca, Dios no se equivoca. Si Dios puede hacerlo, Dios le puede dar un mensaje, pero si ese mensaje no se cumple así como Dios dijo, entonces no era Dios quien le estaba hablando, era otra voz, era alguien más, pero no era Dios. Pero si Dios le dice y las cosas es así, se cumplen, era Dios. Si le dice algo, si Dios me dice algo que está de acuerdo a la Biblia, es Dios hablando. Pero si lo que le está diciendo contradice la Biblia, no es Dios, es otra voz, es alguien más, pero no es Dios, porque Dios nunca le va a traer un mensaje de confusión, ¿verdad? Siempre va a hablar de acuerdo a la Biblia. Y no digo que Dios no habla ahora, Dios sigue hablando a su pueblo, pero ya serán circunstancias, no que se las tenga que adherir a la Biblia, porque ya todo está dicho, ¿verdad? Entonces, si le va a hablar de acuerdo a la Biblia. Amén. 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 El don de servicio. Dice Romanos 12:7, o si de servicio, el servir, o el que enseña en la enseñanza. El don de servicio, este es el don de servir, un servicio humilde. La palabra diácono viene de esta palabra,
La Biblia define a los diáconos como siervos humildes, aquellos que alivian la carga de los ancianos y de los líderes espirituales, para que estos puedan dedicarse a la oración y a la palabra de Dios. El ejemplo de nuestro Señor se encuentra ahí en Marcos 10:45, Evangelio de Marcos 10:45, Mateo, Marcos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar vida en rescate por muchos. Amén. Amén. Todos los creyentes deberíamos servir de esta manera, pero hay algunos especialmente dotados en este aspecto. Quiera Dios dar a cada creyente un corazón de siervo. Amén. Amén. Todos, dice todos en el estudio, pues todos debemos de tener ese deseo, ese don de servir. Dice, aunque hay algunos que son más dotados, y podemos mirar a personas que tienen ese fervor de servir, ¿verdad? A veces nosotros estamos más así, pero ese don debe ser para todos, el de servir. ¿Ah? Todos queremos que nos sirvan, pero servir no. Entonces, ahora vemos el don de la enseñanza. Esto incluye el adoctrinamiento, impartir doctrina o la verdad de Dios al corazón y a la mente del pueblo de Dios por medio del ministerio del Espíritu Santo y por una clara exposición de las Escrituras. El maestro debe saturar al pueblo con la doctrina y la verdad. Todos los creyentes deberían, en cierta medida, poder enseñar y compartir la verdad, pero hay algunos creyentes que están especialmente dotados para esto. La diferencia entre un maestro y un profeta es esta. Un profeta recibe un mensaje directamente de Dios, por lo cual su discurso es inspirado. Así dice el Señor. Dice, un maestro obtiene su mensaje estudiando diligentemente la palabra de Dios, dependiendo en oración del ministerio iluminador del Espíritu Santo. El profeta transmite la palabra de Dios. El maestro explica y anuncia la palabra de Dios, pero no bajo directa inspiración. Las explicaciones de la palabra de Dios del maestro pueden ser discutibles. Él tiene que apoyarse mucho en el Señor para entenderla, pidiendo al Señor que lo guíe a una correcta interpretación de las Escrituras y que le guarde del error. O sea, lo que quiere decir es que el maestro tiene que estar muy impregnado de la palabra de Dios para poder enseñarla y poder explicarla, porque pues a veces, por ejemplo, una de las palabras muy comunes del pueblo inconverso es que ellos dicen, es que la palabra de Dios nadie la puede entender. Entonces ahí es donde la persona va a entrar y dice, mira, sí se puede entender, y cuando la persona le abre la puerta para leer la Biblia ante ellos y le dicen, ¿se entiende o no se entiende? No, pues sí se entiende, porque el Señor, vemos en muchas de las escrituras que dicen, pues el Señor dijo esto, ¿entiendes? Y entonces la persona, yo le digo una vez a una persona así, ¿entiende cuál parte no la entendió? Pues algunas palabras que no son tan usuales en el español, ¿verdad? Entonces,
ahí es donde la persona le va a explicar, no es que quiso decir esto, porque pues a veces sabemos que los inconversos, para empezar, pues no lo van a entender, ¿verdad? ¿Por cuál razón? Porque no han nacido de nuevo, ¿verdad? Les es extraño, sus oídos están bloqueados espiritualmente, no lo entienden. Pero si abren su corazón, si ponen el deseo de veras querer entenderla, entonces es donde les va a explicar, mira, se quiso decir eso y eso es. Y Dios es el que va a estar obrando en la persona, no es lo bonito que uno les pueda hablar o que se le esté metiendo la palabra a fuerzas, no. Usted se la lee, Dios hace el resto, el Espíritu Santo se encarga de lo demás. Entonces así. Ese es el don de la enseñanza o de maestro. Tenemos poquito tiempo. Romanos 12:8 dice: el que exhorta en la exhortación y el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. El don de exhortación, este es el don de consolar, de animar y de ayudar a otros. El pueblo de Dios necesita de palabras de consuelo y ánimo. Todos, dice el estudio, todos deberíamos hacer esto. Dice Hebreos 3:13. Amén. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. 10:25, Hebreos 10:25. Amén. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Amén. Entonces, cuando dice, uno a veces, cuando dice exhortar, no quiere decir regañar, y nosotros confundimos muchas veces que es un regaño. Entonces, es más bien, como está diciendo ahí, no dejando de congregarnos, porque sabemos que cuando la persona se deja de congregar, pues se empieza a alejar y ya no quiere venir y todo a la iglesia. Entonces, si yo voy con un hermano que esa sea la situación, y le digo usando palabras ásperas, es que usted tiene que congregarse. Eso no es exhortar, sino tiene que animarlo. Mire, hermanos, que usted debería, la Biblia dice y que debemos de congregarnos y que hay gozo cuando nos congregamos y todo, y usted se acuerda cuando estaba yendo. Y entonces eso es animarlo, consolarlo, porque a lo mejor está pasando por alguna dificultad. Dice, pero algunos están dotados especialmente para esto. Hay personas que Dios les ha dotado con ese don y que van y le van a hablar, no golpeado, le van a hablar de una forma que le van a poner atención. ¿Por qué? Porque Dios les ha puesto ese don de hablar, de ir con el hermano. Mire, hermano, venga, y dicen, es que usted tiene palabras de convencimiento. No, es un don que Dios les ha dado, el hablar. Quiere decir que no cualquiera que vaya y muchas veces está bien que todos podamos ir y qué bueno que todos tuviéramos ese don así.
¿ah? Que lo pudiéramos desarrollar de esa forma. Sería algo, pues algo beneficioso. Dice para esto. Y por último, porque ya se acaba el tiempo, vamos allá al libro de Job. Job 16. Job 16, verso 2, dice: y voy a leer desde el 1. Respondió Job y dijo: muchas veces he oído cosas como estas. Consoladores molestos sois todos vosotros. Los amigos de Job, que iban precisamente a consolarlos, no tenían ese don. No tenían ese don de... ¿Por qué? Porque no le llevaron un consuelo, más bien fueron y lo empezaron a acusar. Mira, esto te pasa porque tú has pecado y tú dices que... y así y así. Entonces, si lo leemos, pues está lleno de eso. Entonces Job, pues se incomodó y dice, pues enfermo, y luego van ahí y le apachurran la llaga. Pues dice, no, son molestos. Entonces a veces ellos no tenían ese don. A veces podemos ser así también nosotros. Amén. Como él, porque pues les voy a pedir que se pongan de pie. Hemos terminado. Solamente quiero hacer una pequeña oración. Padre, gracias, Señor, le damos en este día. Gracias por su misericordia, gracias por el tiempo que nos ha permitido estar aquí. Gracias por su palabra y gracias por el estudio. Padre, sabemos, Señor, que podemos encontrar mucha sabiduría en su palabra, en el Nuevo Testamento, de esos dones. Y Padre, también que nos ayude, Señor, a conocerlos y que nos ayude también a llevarlos a cabo, Señor. Le damos gracias por todo lo que usted ha hecho en nuestras vidas, pidiéndoselo todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Venga, sigue con el servicio.